Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ortiz y esto es CIE Cinema Educando a través del séptimo arte. Estamos de mantenerles largos porque en esta ocasión nos acompaña una persona que para mí fue mi mentor, fue la primera persona que yo conocí de cine, ya algunos años, a principios de los 2000, porque él traía las muestras aquí a Los Mochis. Pero bueno, vamos a conocer un poquito muy general de su semblanza. Él estudió arte dramático en la Escuela de Teatro, de Arte Teatral en la Limba, en el Centro Universitario del Teatro de la UNAM. Durante más de 40 años se ha dedicado a producir, actuar, escribir cine y dirigir teatro. Su primer película, su primera historia, Ángel de Fuego, dirigida por Dana Roberts, se presentó a México en el Festival de Cannes en 1992. Y bueno, pues esta fue una película que obtuvo muchos premios de manera nacional e internacional. También participó en la película o escribió la película Entre la tarde y la noche, dirigida por Óscar Blancarte, un director mazatleco. También realizó el diplomado en Historia y Análisis de Cine en la Universidad de Colima y en 2021 gana la beca Hipermedia. Este es algo muy especial porque a partir de ahí le da vida de alguna manera a su más reciente proyecto que próximamente estará en filmación. Y de todo eso vamos a hablar aquí con este gran invitado. Me refiero a nada más y nada menos que Omar Alain Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí, Omar. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un gusto, es un placer estar aquí y compartir pues toda esta experiencia cinematográfica contigo, porque pues eres un cinéfilo y como tú dices, nos conocimos hace muchísimo tiempo. Entonces pues es un placer venir a conversar. Claro, tenía 17 años cuando lo conocí. Me acuerdo que me dijo, que yo me acerqué y le pregunté, le dije que yo quería ser como usted y que si qué consejo me daba. Me acuerdo que me dijo que primero tenía que tener una base sólida, que estudiara en la Universidad de Occidente porque ya daban cinematografía, ¿se acuerda? Sí. Y ahí empezó todo, ahí surgió todo. Pero bueno, vamos a andar un poquito de sus principios. Usted es originario de aquí, de Yo soy Sinaloa. sinaloense de aquí del municipio de Ahome, de Higuera de Zaragoza, pero me fui a los 14 años. Me fui a la Ciudad de México y allá me formé. Allá estudié pues, el CCH, la universidad, estudié en Bellas Artes, estudié en la UNAM, teatro, y allá comencé a trabajar, a producir, a actuar y a dirigir teatro y luego a tomar talleres de cine. Y luego me dio la inquietud de escribir para el cine. Y fue entonces que escribí mi primera historia, que por fortuna pues se realizó y fue una película muy importante que representó a México por muchos lugares del mundo, que llegamos a Cannes, que ganó muchos premios internacionales y que la película pues pasó a la historia y está registrada como entre las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano. Y a partir de ese proyecto, luego hice otro proyecto con un director sinaloense como co-guionista. Y me dediqué pues de lleno al teatro, aunque siempre seguía trabajando en cine, dando cursos, talleres. Me dediqué 100% al teatro durante 40 años, dirigiendo, produciendo, escribiendo, actuando. Pero al mismo tiempo yo estaba preparando un proyecto. Cuando yo terminé Ángel de Fuego hace pues más de 30 años, comencé a escribir un proyecto que ahorita en este momento ya está a punto de convertirse en libro y que muy pronto se convertirá en película. Estoy hablando de Pecados, Secretos y Virtudes, que es una comedia negra fantástica. Pero bueno, vamos a parar ahí porque vamos por partes, eso lo vamos a ver más adelante. En torno a la película de Ángel de Fuego, yo me acuerdo cuando obviamente se había realizado una encuesta con figuras muy importantes del cine mexicano, entre ellos Gabriel Figueroa, una revista, a través de la revista Somos, en 1991, 91 por ahí. Y recuerdo de haber visto la lista de las 100 mejores películas de México, ahí venía Ángel de Fuego. Así es. Me llamó mucho la atención saber que quien había escrito el guión era un sinaloense. Para mí eso tenía mucho significado, o sea, y más que era de aquí muy cerca, ¿no? De la Higuera de Zaragoza. Entonces traté de buscar la película. En aquellos tiempos era muy difícil encontrar, o sea, las películas las veías en el cine y nada más. O sea, sí había videoclubes y todo eso, ¿no? Pero era difícil encontrar las películas mexicanas. Con el tiempo, pues tengo la oportunidad de conocerlo a finales de los 90s.
2000, cuando trae las muestras de cine. Antes de eso y después de eso, pues ya no hubo nada en torno a ese tipo de trabajos, que la verdad que fue algo que usted desarrolló. ¿Qué nos puede platicar de eso? Bueno, sí, yo regresé aquí a Sinaloa, a Los Mochis, estuve aproximadamente unos 6 años, yo creo, y hice mucho trabajo de gestión cultural, colaboré mucho para la Universidad de Occidente, hacíamos reportajes, hacíamos exposiciones, traía yo grupos, talleres, cursos. Digamos que me involucré en toda la vida cultural de la ciudad y especialmente en el cine, que en ese entonces pues yo veía que estaba muy muerta esa actividad aquí en la ciudad, y comencé a traerme las muestras internacionales de cine para una ciudad tan chica, y en aquel entonces pues era mucho, ¿no? Las muestras de cine, pero además me traje, hacía una semana de cine mexicano, una muestra internacional de cortometraje y una muestra internacional de cortometraje mexicano. Entonces fueron 3 años donde la actividad cinematográfica y la exposición de películas en todos sus formatos estuvo al tope aquí en Los Mochis. Y no nada más eso, se generó un movimiento entre la gente joven y entre la gente no tan joven, entre universitarios que se entusiasmaron mucho, y la sala se llenaba, y hacíamos al final de las películas intercambios, invitábamos a gente especialista de cine y dialogábamos con el público, con la gente, y entonces yo sentí en ese momento que se estaba generando una cultura cinematográfica. Desafortunadamente luego yo me tuve que ir de la ciudad. El último año ya no tuvimos la oportunidad de rentar ni tener disponible un cine. Entonces yo tuve que traerme un proyector desde México con todo eso, con todo lo que implica, y una pantalla, y armar el cine en el Teatro del Seguro Social. Ese fue el último año, y después yo me fui a vivir a Querétaro. Hay que recordar que en aquellos tiempos solamente había un cine, el cine Gemelos, ¿verdad? Que era de 2 salas. Cinema Mochis era donde presentábamos. Y eran 2 salas nada más, entonces era lo complicado, pues igual sí, tener esa continuidad, porque no había salas de cine. Ahorita tenemos otra condición. Hay espacios como por ejemplo los que brinda Impulsora, ¿no? IMCA, IAP, que tenemos aquí el auditorio, que tenemos en el Trapiche la sala de cine, que usted ya la conoce. Ahí se exhibió su película de Ángel de Fuego. Hace poquito, y que se veía preciosa. Sí, de hecho, para mí sería muy importante que se pudiera recuperar ese esfuerzo que se hizo hace, no sé, 25 años, ya no recuerdo cuántos años hace de eso, que se recuperara en estos momentos en que el cine es mucho más accesible. Pues las películas llegan en algo así muy chiquito, ¿no? No es tan complicado, porque pues el IMCINE tiene la disposición de que las muestras de cine se vean en todo el país, no solamente en las ciudades grandes o en las capitales, también en ciudades así como Los Mochis. Entonces, ojalá y se recuperara ese esfuerzo que se hizo hace tantos años. Y ahora que pues es muy necesario también que la gente recupere ese gusto por estar en una sala cinematográfica, ¿no? Porque ahora pues ya estamos en la comodidad de ver cines recostados en nuestra cama, ¿no? En una televisión o en un celular, ¿no? Sí. Que no hay mejor experiencia que el cine, pues verlo en una sala de cine. El cine debe de verse en el cine. Y en ese sentido, yo recuerdo, porque hay que decirlo también, el maestro Omar N. Rodrigo fue invitado especial en 2022. Él fue parte de los invitados del festival, fue el presidente del jurado del concurso de cortometrajes libres creadores, que en aquel entonces solamente existía esa categoría. Y pues después de haber visto su película, tuvo una charla con el público donde le comentó a los invitados, bueno, al público asistente, su experiencia en Cannes. De eso me gustaría que nos platicara un poco de cómo recibió el público, o cómo recibió Cannes a la película de Ángel de Fuego. Claro que sí. Primero, pues una película latinoamericana, una película mexicana, una película con temas
duros, difíciles, profundos, ¿no? Incesto, suicidio, fanatismo religioso, una película transgresora en realidad y todo un drama social. En Cannes se recibió con muchísimo respeto, la película fue muy valorada, de hecho ahí comenzó a venderse por todas partes y ahí comenzó a ser invitada a otros festivales internacionales. De hecho, pues la película fue como a unos 40 festivales internacionales de primer nivel y ganó como 14 premios entre premios internacionales y premios nacionales. La gente salió muy impactada. Muchísimo silencio durante la proyección y al final el aplauso y luego la gente queriéndose acercar a nosotros, a la gente de la película, pues para comentarla y muchísimas notas y buenas críticas, ¿no? Yo creo que fue eso le permitió a la película llegar, ¿no? Llegar a otros países, porque pues Cannes sigue siendo la mayor plataforma, ¿no? Junto con los Óscares para el cine de cualquier país. Totalmente. De hecho, acaba de pasar, ¿no? La edición. Sí. No hubo ninguna película mexicana que estuviera representando un cine mexicano, sin embargo, hubo mexicanos, sí, estuvieron Iñárritu y Gael, y se hizo una exhibición especial de Amores Perros. Amores Perros. Guillermo del Toro también estuvo con una... También estuvo, sí, es cierto. Bien, pues nada, pues ahí ese lugar, llegan las películas, ¿no? Ahí empiezan a distribuirse, a comprar las películas, a comprar los derechos. Existe el mercado del film donde se exhiben las películas y otras que no están en ninguna de las secciones también están, y cada país va y pone su stand como en un tianguis, como en un mercado, y es enorme, ¿no? Entonces la posibilidad de los que distribuyen y compran películas, pues de ver que se van a llevar a sus países, ¿no? Sí, una película que dirige Dana Roberts y que está protagonizada por un elenco coral de primeros actores de México. Sí, de hecho, hace unos días estaba yo recapitulando y dándome cuenta que ya muchos de los actores se han muerto. Mi gran amiga Marta Aura falleció hace 2 años. La primera actriz, Meche Pascual, pues ya tiene como 5 años que falleció. El primer actor, Alejandro Parodi, ya tiene más años. Farnesio de Bernal también ya falleció. Creo que está Salvador Sánchez vivo y los que en aquel entonces eran jóvenes, los hermanos Sosa, Roberto Sosa y Evangelina Sosa, que estaban 20añeros cuando hicieron esa película. Así es. Bueno, vamos a pasar a otra película, que es su segundo largometraje, su segunda historia, que firma con Óscar Blancarte, que por cierto a Óscar Blancarte le acaban de entregar un premio, no sé si este año o el año pasado, en un festival internacional a Mejor Director por su última película, pero en esta ocasión trabajó con él Entre la tarde y la noche. Bueno, sí, el trabajo con Óscar fue corto porque fue un guión que se escribió entre varios guionistas, no es una obra personal mía. Él me invitó a trabajar con él después de Ángel de Fuego y estuve trabajando con él, trabajando sobre el guión, y después yo ya me vine a vivir a Sinaloa y el guión se siguió trabajando. De hecho, en los créditos aparecemos como 5 co-guionistas junto con él, sí. Yo considero que Óscar Blancarte, pues yo creo que es el director sinaloense más prolífico de Sinaloa, Sí. El referente que tenemos, ¿no? Sinaloense. En esta película, ¿quiénes participan? ¿Qué actores participan? En Entre la tarde y la noche participaron Angélica Aragón, fue una película que se hizo en Mazatlán. Angélica Aragón, Manuel Ojeda, Lumi Cavazos, Francisco Gatorno, de los que recuerdo. Muy bien. Después viene algo muy importante para usted que tiene que ver con una, no sé si una capacitación, viene lo que es el diplomado, pero especialmente la beca de Ibermedia. Bueno, vamos a entrar al proyecto de Pecados Secretos y Virtudes. Este es un proyecto que yo comencé a escribir, no se llamaba así en un inicio.
Que yo comencé a escribir hace más de 30 años, justo cuando después de Entre la tarde y la noche me vengo a vivir aquí 7 años, que fue cuando te conocí. Comienzo a escribir aquí, de hecho aquí en Los Mochis comienzo a escribir este proyecto que se llamaba simplemente Inmaculada, que es el nombre de la protagonista. Y cuando tuve el primer tratamiento, al primer director, que ya lo conocía, que teníamos una buena relación, al que se lo llevé fue a Carlos Carrera. Que también usted lo trajo aquí a Los Mochis. Sí, sí. Ya había ganado la Palma de Oro. Había ganado la Palma de Oro y traje a Carlos a presentar a sus cortometrajes que impactaron mucho. Fue en la Universidad de Occidente, sí, creo. Y pues bueno, nombró a Carlos porque él será el director de la película. Lo que quiero decir es que el proyecto pasó por las manos de varios directores, por lo menos 3, y curiosamente hace un par de años estaba yo con otros 3 directores viendo quién, y me encontré con Carlos en Querétaro, donde yo radico. Me encontré con Carlos y le digo, mira, aquel proyecto de hace 30 años ahora ya creció, ya maduró, ya me gané la beca de Ibermedia, ya fui a Colombia con especialistas a pulir el guión y ya tengo todos estos avances del proyecto de desarrollo. ¿Lo quieres hacer? Bueno, ya, le dejé el proyecto. Bueno, se encantó porque obviamente recordaba ese guión de hacía muchísimos años. El guión en sí evolucionó muchísimo. Hace 30 años era una película mucho más tradicional, diría yo. Era una película, era como un melodrama costumbrista, y en lo que más evolucionó el guión fue en el género. De ser una película más convencional pasó a ser una comedia, pero una comedia negra fantástica. Entonces el guión, el género se complejizó. El género se actualizó, y ahora al encontrarme con Carlos, la parte fantástica de la historia del guión decidimos que fuera realizada en animación. Entonces esto todavía le da un plus a la película, el pensar... Y que él es un experto en esa materia. Bueno, pues tiene la Palma de Oro en Cannes con El Héroe, ¿no? Y además todos sus largometrajes, ya tiene largometrajes en animación. Bruno y Ana es su último largometraje en animación, creo que es su primero, y está preparando otro. O sea, pasó ya de los cortos a largometrajes en animación, lo cual es un trabajo muy arduo y muy tardado, de muchísimos años. Bueno, el punto es que la historia, Pecados Secretos y Virtudes, requería de muchas partes fantásticas. Por eso yo definí el género como comedia negra fantástica. Y a la hora de platicar con Carlos, pues era obvio, que tenía que ser en animación, porque las alternativas eran inteligencia artificial, que a mí no me gusta nada, por artificial precisamente, efectos especiales, que pues bueno, eso es lo que se ve comúnmente en una película, ¿no? Y animación, el hecho de intervenir una película de ficción con actores, intervenirla con animación, aunque sean pocos minutos del film, pues es todo un reto, porque entonces la animación tiene que estar muy integrada a lo que estás filmando, en todo, en estética, en fotografía, en los rostros de los actores. Entonces es un reto que nos vamos a aventar. Maestro, 2 preguntas. ¿Ya tiene su casting? ¿Qué actores van a aparecer? ¿Y qué le costaría hacer esta película? ¿Qué presupuesto tiene para eso? Después de que uno termina un guión que ya está listo para filmarse, se pasa a una etapa que se llama proyecto de desarrollo. En el proyecto de desarrollo se van definiendo pues muchísimas cosas, aproximaciones a cuánto va a costar la película, qué tipo de película quieres hacer, con qué tipo de estética, en qué actores estás pensando, en qué productor estás pensando. Entiéndase productor
no quien pone el dinero, sino quien hace el diseño de producción y quien se encarga de obtener todos los recursos y quien programa cómo van a salir esos recursos. Y muchas veces es el representante legal de la película quien la distribuye y la comercializa, ¿no? Entonces, para mí era muy importante la figura del director y del productor. En este momento, pues ya estoy con el director y ahorita estoy en pláticas con un par de productores para plantearles el tipo de película que queremos el director y yo, y que él esté en sintonía con eso y que además se pueda ajustar más o menos al tipo de presupuesto que queremos hacer y a cómo está concebida la película, porque la película inicialmente era para hacerse aquí en Sinaloa, pero como yo ya radico en Querétaro desde hace más de 25 años, la trasladé a la Sierra Gorda queretana. La película tiene mucha naturaleza, bosques, ríos, pueblos tradicionales, una hacienda perdida ahí entre la vegetación. Entonces la película está pensada para realizarse en Querétaro. Queremos que sea un croc muy, muy compacto, llevar de México al equipo que sea indispensable, pero complementarlo con el talento queretano, tanto de la ciudad, con el que yo estoy muy empapado, como el talento local, donde se va a filmar la película. Entonces habrá primeros actores con mucha trayectoria en el cine mexicano, habrá actores jóvenes que tal vez los van a ver por primera vez, habrá actores queretanos que a lo mejor no son muy famosos y habrá muchísima gente de las comunidades de la Sierra Gorda que se van a integrar al proyecto. Entonces esto yo creo que le va a dar como mucha vida, va a hacer que la película sea como muy orgánica, ¿no? Ensamblar todos estos talentos. Bueno, sé que el proyecto está caminando, hay muchas cosas o hay muchos detalles que no se pueden dar a conocer por lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo les quiero comentar que el maestro, bueno, está aquí de visita en la ciudad, me hizo ¿cómo decir? El gran detalle, ¿no? De venir a visitarme, a tener un encuentro y comentarme precisamente de esta película que de alguna manera se hizo una lectura previa de guión durante su estancia como invitado especial dentro del Festival de Cine en 2022. Tuvimos, por primera vez, extendimos el festival a 4 días, porque es un festival de 3 días. Estuvimos un domingo, si no me equivoco, en el Trapiche. Ahí a los alumnos que tomaron el guión con él, entre otras personas interesadas, tuvimos la lectura, entre todos hicimos la lectura. De alguna manera ahí nos estuvo explicando cómo se filma una película desde el proceso de la preproducción, lo que viene en la producción, la postproducción. Fue un taller muy enriquecedor para aquellos que les gusta este tema de producir, ¿no? Y hoy veo con mucha alegría, ¿no? Que ya tiene una gran evolución su proyecto. También me voy a atrever a decirlo, espero no regarla, ¿no? Pero sí, me dice el maestro que una vez que esté la película, usted está muy interesado en hacer una exhibición, una premiere aquí con nosotros en Los Mochis. Bueno, por supuesto. Primero porque el proyecto fue concebido, comenzó a escribirse aquí, en Los Mochis. Yo soy de Higuera de Zaragoza y sí estoy inspirado un poco en mi pueblo cuando yo era niño. El pueblo de la película es muy parecido a Higuera de Zaragoza cuando yo era niño. La película inicialmente se iba a hacer aquí en Sinaloa. Incluso hice todo un scouting en Cozalá, para que se hiciera allá. Bueno, por circunstancias y porque yo me fui a vivir a Querétaro, ya el proyecto cambió. Pero pues sí, Sinaloa es parte intrínseca del proyecto, y para mí venir aquí con ustedes, hacer esa lectura, yo he tenido el interés de cada vez que tengo un tratamiento del guión, invitar a gente, cinéfilos, escritores, gente que se dedica al arte y hacer lecturas, como la lectura que hicimos en el encuentro cinematográfico que tú coordinas, Jorge, porque yo también soy director. Entonces, para mí es importante observar y sentir las reacciones de la gente desde la lectura. Yo digo, si desde la lectura estás obteniendo esa emoción,
esa reacción, si la gente no se cansa, si la gente mantiene el interés y la concentración en una película donde son más los recursos, pues creo que puede funcionar muy bien. Y la lectura que hicimos aquí en el Trapiche, pues tú estuviste presente, ¿no? Estábamos muy divertidos y muy concentrados en la historia de principio a fin. Y en la lectura es un poquito más largo, pero duró más de 3 horas. La película, pues a lo mejor va a durar 1 hora 50, ¿no? Pero la gente se mantuvo ahí cautiva, y eso a mí me permite como escritor ir midiendo un poco, ir teniendo como ya la sensación de lo que en su momento podrá pasar con el público si la película queda bien hecha. Y en ese sentido, en torno a la lectura o a la escritura, también es un doble proyecto, porque no solamente es una película, sino es un libro. Yo ayer tuve la oportunidad de ver un avance de lo que usted quiere hacer, y la verdad es una cosa extraordinaria. Un domi, una presentación preliminar. Sí es una cosa, bueno, podemos decir extraordinaria. Yo de Ángel de Fuego también publicaron el libro, pero yo no me involucré, pues yo acepté que se publicara el libro, firmamos un convenio y el libro pues salió y se vendió y se presentó en algunos, bueno, aquí mismo en Sinaloa, aquí mismo en Mochis, en Culiacán, en varios lugares. Y fue una experiencia bonita porque cuando vine a presentar Ángel de Fuego, venía yo con el libro también, entonces no es algo tan común. Ahorita me estabas mostrando un DVD de Como agua para chocolate, y pues recordemos que Como agua para chocolate primero fue una novela, ¿no? Claro. Pero no es usual, aquí fue al revés, ¿no? Primero fue película y acá con Pecados y Secretos y Virtudes, pues yo creo que primero va a salir el libro. Yo creo que para el próximo año ya vamos a tener el libro en las manos porque está muy avanzado. Yo no había pensado en el libro, curiosamente, pero el año pasado y con todas las lecturas, toda la gente me decía, es que esto tiene que ser un libro también, es que tú también tienes que contar, porque yo les platicaba, me decían, ¿de dónde salió esta historia? Bueno, esta historia es de ficción, pero obviamente todas las ficciones están inspiradas en la realidad. Yo les decía, bueno, este pueblo de la película es como mi pueblo, este personaje es un poco como mi abuelo. Y de repente me decían, es que tienes que contar la otra historia, no la historia que vamos a ver en la película, sino el génesis, el de dónde surge esta historia. Y pues a lo mejor poca gente sabe, pero mi abuelo, a quien le dedico el libro, fue maestro de Pedro Infante. Cuando Pedro Infante tenía 15 años, convivió muchísimo con él. De hecho, mi mamá era de la edad de Pedro Infante. Entonces, Pedro Infante es una figura... cuando yo nací, Pedro Infante ya había muerto, pero mis hermanos mayores, sobre todo mi hermano mayor lo conoció, mi abuelo lo llevó a presentaciones. Pero yo crecí con toda esta historia familiar de que Pedro era un personaje de la familia. De hecho, Pedro llegó a invitar a mis abuelos allá a la Ciudad de México y los hospedó en un gran hotel y los presentó ahí en su espectáculo. Quería muchísimo a mi abuelo. Entonces, el guión, la película, es un homenaje a mi abuelo, a Pedro Infante y a la época de oro del cine mexicano. Wow. No, pues ahora sí que Pedro Infante sigue más vigente que nunca, y precisamente aquí nosotros también le rendimos un tributo a este ícono, ¿no? del cine mexicano, de la época de oro, de la cultura de nuestro país y de Latinoamérica también. Aquí tenemos un espacio que se llama Los Recuerdos de Pedro Infante, con algunas cosas que le pertenecieron en vida. Ya tuvo usted sí, claro, el momento sí, de conocerlo. Pues bien, maestro, estamos muy agradecidos por su aportación, por su visita, el poder conocer de un sinaloense, pues, incursionado ya encumbrado en el cine, que nos pueda compartir sus experiencias, que nos pueda compartir sus proyectos. En este sentido, para impulsora de la cultura y de las artes, IAP es muy importante poder hacer esa comunión con los creadores. También es muy importante pues resaltar el talento de nuestro estado, y yo creo que usted ya pues tiene su nombre escrito con letras de oro ahí para nuestro estado. Bueno, entonces pues muchas gracias por estar aquí.
No, pues gracias por invitarme. Para mí es muy importante. Espero el próximo año estar presentando por acá el libro y espero el siguiente año poder estar presentando la película y que le vaya muy bien tanto al libro como a la película. Muy bien, pues ya lo escucharon, hay que estar atentos el próximo año para lo que viene en torno a los proyectos del maestro Omar Alain Rodrigo. Claro que en cuanto esté la película, muy seguramente aquí tendremos una premiere, esperemos que con la presencia del maestro y los actores principales, pues estarán todos invitados para que estén muy, muy atentos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue CIE Cinema, educando a través del séptimo arte. Hasta pronto. Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP presentó